Todos hemos visto esas casonas de época. En todos los pueblos antiguos existen intrigantes historias sobre casas y haciendas que, por su aspecto viejo y abandonado, asumimos que seguramente están embrujadas. Es chistoso como la gente, sin saber, inventa historias de tragedias fantasmales alrededor de ellas, historias que la gente va pasando de boca en boca hasta convertirlas en leyenda. Lo que estoy por relatarte, si es auténtica y verídica historia de una casa muy famosa de mi pueblo. Cuentan que la finca tenía casi los 300 años de antigüedad y a pesar de que era muy vieja, seguía habitada. La casona de la calle Arenal 33 contaba con tres recámaras, su sala, un baño, cocina y comedor a lo largo del amplio pasillo que se elevaba 1 metro sobre el suelo de la calle. Supongo, cuando fueron construidos sus cimientos, elevaron la finca porque se encontraba muy cerca del río, que acordonaba el pueblo, ya que, en temporadas de lluvia, siempre amenazaban en desbordarse. A la altura de la recámara principal, el resplandor de esos focos enormes penetraba las rendijas de las puertas apolilladas que resguardaban el trajín de esa noche aceleradamente fría. La familia Sáenz esperaba el nacimiento de su tercera hija, a lo que, desesperado el padre, recorría con sus manos lado a lado de la pañalera, asegurándose de que todo estuviera listo. Al darse cuenta de que faltaba aquella cobija que acababan de comprar, la ansiedad se apoderó de él, cuando de repente su adolorida mujer le gritaba, oprimiéndose el bajo vientre como queriendo detener la llegada del bebé que estaba por nacer. Casi sentada y balanceándose sobre la esquina de la cama, logró hablar entre tanto dolor. Dijo, «Ahí está Armando», con voz interrumpida. «Ahí está la cobija sobre el respaldo del sillón», como si supiera lo que su esposo estaba buscando. El señor pegó un brinco lanzándose hacia la esposa. Al mismo tiempo se colgó la pañalera sobre el hombro izquierdo. Tomó de la mano a su señora, que se encontraba en pleno estado de parto y a punto de desvanecerse. Suplicaba que la llevara rápido al hospital. Los gritos se debieron escuchar a lo largo y ancho de cada muro. Muros de adobe, teñidos con cal y pintura, que de vez en cuando caían trozos delgados, como las hojas secas caen de un árbol en ciertas temporadas. La diferencia era que cuando caía el salitre de las partes altas del muro, aunque delgados, al golpear sobre el piso se escuchaba como tenebrosos murmullos. Los ruidos eran muchos en esa casona que solía ser sombría y oscura, ya fuese de noche o de día. Así que aprendías a atribuir los ruidos a lo viejo de la finca. Cada que la casa necesitaba mantenimiento, se resanaba y quedaba renovada, aunque el olor a humedad nunca se quitaba y ahora sé que no era casualidad. Dicen que cuando hay humedad en una casa es porque seguramente alberga entidades. Para describir ese olor tan particular, lo puedes comparar a lo que huele cuando bebes agua de esas tazas de barro que no podían faltar en una casa campirana. Si bien era una familia acomodada, era una familia humilde y respetuosa con todo el mundo. Tenía lujos, pero no los compraban por presunción, sino porque todos tenían esas novedades. Lo peculiar de esa época, de los años 30, las cosas buenas y caras eran muy codiciadas y exhibidas en los hogares. Te dabas cuenta de que una familia tenía un buen estatus social tan solo por ver sus vitrinas llenas de porcelana europea y vidrio cortado. No tenían cualquier mueble, los muebles eran de finas maderas que adornaban tanto el comedor y la sala de estar, lugar adecuado para atender a las visitas. Todas las casas construidas en esos tiempos marcaban muy bien las diferencias sociales. La servidumbre pertenecía al fondo, entre trasteros de aluminio que sostenían vajillas artesanales de uso diario. Se acostumbraba que, en este tipo de edificación, las cocinas siempre se encontraban al final de los pasillos. Entre los rincones eran ocultas, tal parece. Así estaba diseñado por costumbres y apariencias. El estereotipo de estas fincas era tener habitaciones que comunicaban pieza con pieza, todas iniciando desde la puerta de la calle y sobre el primer acceso a la finca siempre un cuarto de estar. Por consiguiente, la sala siempre conectaba con la cámara principal,
y así cuarto con cuarto conectado hasta llegar al baño. En este caso era igual, excepto que el baño conectaba con la cocina. El baño tenía dos puertas, una sobre el muro de la última recámara y otra sobre el muro lateral que daba a la cocina. Era una finca sencilla, pero con un amplio terreno que cubría de calle a calle. La casa era casi una media cuadra completa. En el patio o explanada, los vehículos eran estacionados bajo los tejados, los cuales fueron construidos para resguardar las tolvas, tractores, trilladoras y herramientas de trabajo de esa familia. Los integrantes, un matrimonio con apenas 20 años, pero maduros para su edad. Siempre demostraron ser independientes, así que muy jóvenes se convirtieron en padres de dos niñas Catrinas que con tan solo su sonrisa atraían la atención de todos. Ya venía la tercera en camino, y al parecer, al paso que iban, pretendían tener más hijos. Permíteme, no puedo pretender más. La casa de la cual hablo no es más que la mía. Así que es momento que hable en primera persona y continúe con mi historia. Me llamo Lucía, ya que se avecinan grandes cambios y nuevas revelaciones sobre nuestros orígenes como seres humanos. Es necesario que sepas que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. La verdad tiene que salir a la luz porque no falta mucho para que ésta sea revelada por sí sola. Para mucha gente, los sucesos paranormales no existen, pero los que yo he vivido son más que suficientes como para demostrar que las ánimas del purgatorio están atrapadas en un mundo paralelo al de nosotros, y que no siempre estas historias son producto de una mente imaginaria. Te contaré, tal cual mi padre me lo repetía de niña una y otra vez, cuando me sentaba en sus piernas y le insistía mucho que me contara sobre mi nacimiento, y cada que aceptaba en hacerlo, me consideraba la niña más consentida y dichosa sobre la faz de la tierra. Me encantaba cuando llegaba a la parte donde describe aquella reacción que todos tuvieron en el preciso momento que vine al mundo. Tan solo con recordar a mis padres, que ahora desde el cielo me cuidan, se me cierra la garganta y me motiva más en seguir escribiendo. Espero no omitir nada. Resulta que mi padre sostuvo la mano de mi madre durante el parto, porque se encontraba muy exaltada, reacción que tuvo cuando escuchó que le asignaron el mismo cuarto 333. Relacionó las experiencias de sus partos pasados, los de mis hermanas, y otros que no se lograron. Se quejaba del frío y de lo helado del chiflido del aire que entraba por la rendija de la puerta. El cuarto estaba frente a aquella puerta cerrada con gruesos candados que resguardaban la entrada a la huerta. Decía mi madre que tan solo con pensar en tener que dormir ahí la ponía mal, porque en una ocasión de cuando fue internada en años anteriores, entre sueños y sedada, vio como varias personas rodearon la camilla donde se recuperaba. Dice que fue mucha desesperación por querer gritar y no poder moverse. Las enfermeras aseguran que la actividad paranormal aumentaba cada cuando el doctor se encerraba con los trabajadores en la huerta. Las enfermeras dicen que el doctor ya se había sacado oro entre tanto árbol. Decían que había mandado escarbar tremendos hoyos en la tierra y que hubo el caso de una posesión. Dicen que a uno de los que le ayudaban se le metió un espíritu, el mismo que cuidaba el tesoro. Mi padre era muy escéptico, que tranquilizaba a mamá cuando la veía inquieta. Papá siempre atendía a mamá con mucho amor, que nunca la dejaba sola. Era un gran caballero que siempre disculpó a mamá ante todos porque mi madre tenía un fuerte carácter. Aunque no era una madre primeriza, decía mi padre que su señora tenía sus momentos débiles. Nunca demostraba inseguridad, era una mujer segura de su belleza e imponente cuando tenía que tomar la postura de la patrona. Siempre se caracterizó por ser amorosa y apoyo incondicional para con su gente, eternamente enamorada de mi padre, al igual que era su apoyo en los negocios familiares. Crecí en un lecho de amor, tanto que si pudiera, volvería a nacer para repetir mi historia, pese a lo demás. Decían mis padres que al momento de yo nacer se asustaron mucho.
La expresión de las enfermeras y del doctor fue un sonido gutural que alarmó a ambos. Sin fuerzas y como pudo, mi madre se enderezó, preguntando «¿Todo bien?», mientras las enfermeras me llevaban a lavarme tras una cortina que dividía la cama dentro del mismo cuarto. Ya sobre la mesa me imagino que sentí por primera vez el frío sobre mi espalda, mientras me limpiaban, que empecé a llorar muy fuerte. Creo que esto empeoró la incertidumbre de mis padres. Mi madre quiso descolgarse de esa cama quitándose el suero. Mi padre se interpuso con un ligero forcejeo. Las enfermeras regresaban conmigo sus brazos. Mi padre se acercó caminando brazo a brazo junto a la enfermera que iba directamente con mi madre. Sin poder averiguar, no pudo evitar que llegara ese bebé a los brazos de su señora. A lo mejor temía que mamá se llevara una mala impresión, creyendo que se trataba de una malformación o algo por el estilo. Esto fue lo que dedujeron al escuchar las expresiones del doctor al verme. Lo que sucedía era que mi apariencia impresionaba a cualquiera. Había nacido con un tremendo lunar en mi entrecejo. Vaya, qué hermoso bebé. Aquí la tiene, señora, expresó el médico, poniéndome en los brazos de mi madre. Todos dijeron lo mismo. Es como ver esas marcas hindúes que las mujeres de la India ponen en sus frentes. En conjunto, la mirada, la piel de tez blanca y los grandes ojos me daban un aspecto místico y misterioso. Era un bebé extraño, pero muy curioso y bello a la vez. Lo que le voy a relatar enseguida son recuerdos que tengo de conversaciones entre familiares y mis padres. Había veces que me incomodaba porque mis padres, sin saberlo, hacían sentir mal a mis hermanas. Las pláticas eran repetitivas sobre el día en que vine al mundo, entre excesos de platillos tradicionales mexicanos que adornaban la mesa del comedor. 8 lugares, 8 sillas acoginadas de terciopelo guinda. Eran muy cómodas, pero no tanto cuando empezaban con lo mismo y lo mismo. Aunque confieso que me fascinaba escucharlo una y otra vez. Platicaba que se me había escogido mi nombre mucho antes de ser concebida. Dijeron que la próxima se iba a llamar Lucía Manuela. El significado, pues, me ponía al tope de mis hermanas y presumía al contarle a mis compañeros del colegio lo que mi nombre significa, la luz de Dios en mí. Siempre soltaban las risas y me arremedaban. Para ellos yo era Calimán. Sí, ese personaje de revista con turbante blanco y con una marca en la frente. Era uno de mis apodos. El otro, pues me gustaba. Me llamaba Bruja. Lo que ellos no sabían era que mis padres ya habían desarmado cualquier comentario negativo sobre mi situación. Me enseñaron a no sentirme mal, mucho menos por tontos apodos. Todo lo contrario. Me hacía una entre muchas bellezas. Ninguna niña del pueblo era tan carismática como yo. Claro que me hicieron de mí una niña segura de sí misma, pero un tanto narcisista. Las monjas del colegio lo sabían. Se me permitió salirme con la mía en muchísimas ocasiones al defenderme. Según ellas, me regañaban con tan solo decirme «¡Ay, Lucy!». Fui siempre la payasita de la clase, pero aún así no les caía mal, porque me toleraban. Medio pueblo le preguntaba a mamá que si no habían pensado en operarme mi lunar. Para ser honesta, claro que mi madre lo pensó en cuanto yo nací, me lo confesó. Mas quiso protegerme de cualquier acoso. Nada más que mi padre, firmemente, respondió que si así había nacido, así me quedaría. Desde que tengo uso de razón, mi lunar nunca representó una amenaza a mi salud, todo lo contrario. Este lunar era mi carta de presentación. A toda la gente yo le causaba curiosidad. Siempre han sido muy amables conmigo. Ahora que soy una mujer mayor, aún recibo muchas atenciones en las filas que me dan prioridad, en las tiendas, descuentos, y me sigo saliendo con la mía. Siempre consigo lo que me propongo, y claro, claro que sigo tomando ventaja en muchas cosas con este lunar que Dios me dio. Me siguen encantando las miradas que provoco al partir el viento, cuando camino entre las calles. Siempre me he percatado que la gente se codea cuando paso cerca de ellos y claro, hay gente discreta, pero con sus miradas penetrantes me provocan fuertes dolores de cabeza. Sigo haciendo lo que mi madre me enseñó de niña. Siempre, al llegar a mi hogar, necesitaba curación. Con un simple huevo. Mi madre miles de veces me curó sobre ese corredor lleno de jaulas de canarios y maseteros, y que tenía cientos de espejitos empotrados en la arcilla. Me encantaban porque podía pasar tirada de panza sobre lo fresco del piso haciendo gestos al frente de las macetas.
Así que el corredor no sólo fue testigo de juegos y de tantas travesuras de mi niñez, también fue testigo del ritual. Mi madre me tomaba del brazo bruscamente como si quisiera arrancarme la piel, frotando el blanquillo por encima de mi ropa. De la cabeza a los pies me recorría, rezando, y hacía que repitiera tanta y tan larga plegaria junto a ella. No me quedaba claro en aquel lugar entonces que era el curarse del mal de ojo. Me hacía sentir culpable y también me enojaba, pero llegó a ser algo indispensable, como obligatorio, que aprendí a aceptarlo y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Creo que para mí y para mi madre era más importante protegerme de esta forma y no tanto por el acoso que recibía de mis compañeros del colegio. El tiempo pasaba y yo crecía. Para el pueblo y para mis familiares mi lunar dejaba de importarles. También yo conseguí en ya no tomarlo en cuenta. La vida siguió, pero no dejé de preguntarme del por qué me había tocado a mí el lunar y no a mis hermanas. Pensaba y pensaba, acostada sobre mi cama, que si el tener el lunar tendría algún significado. Recuerdo muy bien ese día. Mi hermana mayor estaba sentada sobre el excusado. Terminaba de subir el cierre de su mameluco, a punto de irnos a acostar. Ella se levantó, sostenía el peso de su toalla sobre su cabeza, simulando una frondosa cabellera. Al mismo tiempo, mi madre, frente al espejo del lavabo, peinaba a mi otra hermana. Las cuatro nos encontrábamos en el baño, aseándonos para irnos limpias a la cama. Casi siempre yo era la última en salir de la tina del baño. Mis dedos de los pies y manos se arrugaban por estar tanto tiempo en el agua. Aparte el agua empezaba a enfriarse, porque la tina de baño era de latón, y no importaba que me creyera una nadadora profesional. Lo helado del agua me forzaba a salirme siempre temblando. El baño no era ni grande ni chico, tenía suficiente espacio para todas. Los muros eran altos de color crema, con mucho brillo, que tan solo con ver lo brillante que eran, me provocaba dolor de cabeza, porque recordaba el olor a tiner. Cada que lo pintaban era insoportable el olor que yo ni siquiera quería usarlo. El excusado tenía un aspecto antiguo y tenía una cubierta redonda hecha de esponja forrada de vinil que tenía muchas grietas que se iban haciendo por el uso. Era un martirio sentarse sobre eso, porque te pellizcaba, pero mis padres no la cambiaban. El lavabo era metálico y redondo, sostenido por un tripié de hierro forjado. Cada cosa se ubicaba a los lados contrarios sobre los muros. Pero, ¿sabes? Había una pequeña ventana arriba de la tina, sobre el muro que separaba el baño de los tejados. No se abría, solo era para dar la luz, para que entrara la luz. Yo sabía que tras el muro estaba el calentón de leña y que era lo que podía haber estado haciendo los ruidos cuando lo encendían. No se percibían con claridad, pero fuese lo que fuese, me hacían correr despavorida de ahí cuando entraba sola al baño. No era nada más que esa estúpida ventana, pero ahí salían voces, te lo puedo asegurar. Esa sensación me obligaba a estar a la expectativa siempre. Y sí, era miedosa, pero cuando escuchas o sientes que te llegan a llamar por tu nombre, aunque no sabía si eran palabras o sensaciones, no logro explicar en sí qué era, pero pobre de mí, a esa edad me tenían traumada. Al parecer ninguna de mis hermanas las escuchaba, solo yo. Eran tan claras que cuando las percibía buscaba las miradas de mis hermanas esperando una reacción. Sé que ellas podían percibir mi miedo y hacían como que nada pasaba porque de inmediato desviaban su mirada. Eso me hacía sentir muy mal. Me sentía desamparada. No sabía si decirle a mis padres, porque el tener miedo a tremenda casona sería causa de regaños. Ahora pienso que sí. Pobre de mí al tener que ir al baño a solas. Siempre convencía a mis hermanas, valiéndome de un gran repertorio de chistes e historias, y lograba que por lo menos alguna de ellas aceptara acompañarme al baño. No era difícil porque a mis hermanas les gustaba mi gracia, aparte de que me cuidaban mucho. Mi madre nos enseñó lo importante que era la convivencia y el respeto entre nosotras, así que no era nada difícil manipular la situación sin decirles que, en realidad, me moría de miedo. Curiosamente, los lugares que trataba de evitar de noche eran la cocina, el corredor, los tejados
y el área sombría de aquel árbol de aguacate al lado de la fosa, que utilizaban para montar las tolvas cuando las reparaban, algo así como las rampas donde suben a los autos donde se reparan los escapes de los mismos. Mi padre era determinante y les enseñó a mis hermanas que ahí nada pasaba, tan solo con su protección bastaba, pero como padre de familia creía que era importante tener con qué defenderse. Poseía una colección de pistolas bien guardadas en una vitrina bajo llave. ¿Nos daba confianza? Sí, pero yo me preguntaba si mi papá las sabría usar, porque nunca le vi una en la mano. Yo bien sabía que lo que pasaba y escuchaba no tenía nada que ver con los vivos. La gente del pueblo sabía quién era mi padre y lo respetaban. Era amigo de todos y una persona muy querida, así que, por lo menos, no teníamos que preocuparnos por alguien que quisiera hacernos daño. Siempre había gente a mi alrededor. Mis nanas estaban por donde quiera. Unas lavaban la ropa por el cuarto donde estaba el calentón, y las otras nos cocinaban o hacían los quehaceres. Por mientras había luz el sol. No tenía mayor problema bajar o jugar entre el corredor y los escalones que daban acceso a la gran explanada, que cubría desde un gran zaguán hasta los tejados del fondo. El zaguán era de madera, que pesaba toneladas y que de niña nunca pude cerrar. Durante el día siempre estaba abierto, así que veía circular a la gente por todas horas. Yo era la encargada de esperar los pedidos diarios del pan y la carne. Me dejaban el dinero para pagarles en cuanto llegaran. Los vendedores eran como las manecillas de un reloj. Con cada entrega yo me daba cuenta de la hora. Trataba de mantenerme ocupada y con mi mente enfocada en jugar en cuanto terminaban mis obligaciones. Así lo prefería. Estar siempre en movimiento me ayudaba a no pensar. De hecho, cuando no estábamos de vacaciones, ya que llegábamos de la escuela y mientras la comida estaba lista, mi madre nos permitía quitarnos los uniformes y dormir por un rato por las tardes. Eso también me daba pendiente. Yo dormitaba, aunque cansada, siempre estaba atenta, porque no quería que mis hermanas me dejaran ahí dormida a solas. En la casa paseaba una energía que daba mucha ansiedad. Mi padre se ponía de mal humor si yo, en especial, me quejaba de esto. Ya me habían etiquetado como una niña llorona y miedosa. El único momento que mi madre nos dejaba solas era cuando tenía que ir al rancho con mi padre. Tenían un rancho sobre los límites del pueblo, donde sembraba maíz, trigo, papa, chiles y había a veces que alfalfa. Cuando no era día de atender a la escuela, mis hermanas y yo sabíamos que iríamos al rancho con frecuencia, y felices esperábamos los fines de semana también, ya que era seguro que iríamos. Ya era costumbre de desayunar en el rancho. La esposa del caporal, una linda mujer, que tenía la misma calidad humana que mi madre, era la especialista en cocinar deliciosos chilaquiles cubiertos de queso de cabra. Tan solo con pensar en ellos no dormía un día antes por estar saboreándolos. Ahora que lo pienso, estos detalles me hacían muy feliz. Mi padre era mucho de llevarnos al arroyo, al campo, a pueblos vecinos, o nos llevaba a visitar a la Virgen, ya fuese que nos llevara a la Ciudad de México o a San Juan de los Lagos, viajes cortos pero muy placenteros porque unían a la familia. Mientras estábamos fuera de la casa por la razón que fuese, me sentía segura y sin pensarlo me podía dar cuenta de que realmente había algo en esa casona que me agobiaba. Imaginaba y me perdía en mí misma, cosa que me ayudaba a sobrellevar vivir en ella. La calle era amplia y hacia el norte estaba la gran reja de hierro forjado de la parroquia del pueblo, de Santiago Apóstol, famosa por su estilo neoclásico. O sea que las puertas de la iglesia y el zaguán de mi casa estaban alineados. Era una hermosa casualidad. Lo divino nos estaba cuidando las 24 horas. Nunca me pude desahogar como yo quería con aquellos sacerdotes en turno de la iglesia. Quería sacar mis miedos y quería poder decirles sobre lo que sentía en casa. Por temor a que me juzgaran loca, nunca lo hice. De igual manera, ellos les hubieran dicho a mis padres acusándome de fantasiosa porque tenían muy mal carácter. Solo había una monja, pero no de la parroquia, sino del colegio, que era mi maestra de español. Me ponía mucha atención y era muy amable conmigo.
Mientras escribía en mis cuadernos y cuando relataba historias, me daba pequeñas palmadas sobre mi espalda de mucho cariño. Siempre me preguntaba que cómo me encontraba, hasta que decidí contarle. La madre no era originaria del pueblo, pero había veces que iba a recoger la colegiatura hasta la casa. Yo podía percibir su morbo y su miedo a la vez, porque ni por un santo entraba. Solo se remitía a decir que iba deprisa y que esperaría en la puerta. Varias veces la caché asomando su nariz como queriendo ver hasta el fondo de mi hogar. Al principio no me decía nada, solo platicábamos mientras pasaban por nosotros al colegio. Me llamó mucho la atención cuando me preguntó que si rezaba en casa. En ese momento supe que podía confiar en ella. Me enseñó varias plegarias y oraciones siempre de protección. Eran salmos. Cuando llegaba al colegio por las mañanas, ella notaba si llegaba en mal estado. Era muy temprano cuando nos subían al carro, que corría con los ojos cerrados de la mano de papá, evitando ver en la oscuridad. De cierta manera, sí influía mucho en mi estado de ánimo en la escuela. Cuando la religiosa me sentía rara, ella solía sentarse a mi lado para confortarme. Era su manera de quebrar el hielo, esperando que le contara sobre lo que experimentaba en casa. Me regalaba libritos de oraciones y agua bendita. La madre Esther, así se llamaba, finalmente me insinuó que ella estaba enterada. Me decía que yo era especial y que sería una buena mujer, que pensara si me gustaría ser monja algún día. Creo que esa fue la decisión de ella en entregarse a la Iglesia, porque era una persona muy sensible a estas cosas. El día que le conté todo sobre lo que veía y escuchaba en mi casa, la monja se quedó pensativa y nunca me interrumpió. Me dijo que debía controlar mis miedos, que mis ángeles nunca iban a permitir que nadie me hiciera daño, que, así como existía el bien es aún más poderoso. Palabras que me marcaron y me siguen dando mucha fortaleza. Me recordó lo que tanto repetía de niña, dijo, tu nombre significa luz. A pesar de que mis padres decían que en la casa no pasaba nada, traían a un sacerdote amigo de la familia. Cada temporada de siembra iba y rociaba agua bendita por todo el rancho, y terminaban haciéndolo en mi casa. Cada vez que iba, yo lo tomaba de la mano y me le pegaba durante todo el proceso. En sí, mis padres sí me apoyaban con eso, pero siento que eran siempre de una manera disfrazada. Nunca nadie se hizo por completo sabedor y nunca se habló concretamente sobre lo que pasaba ahí hasta este entonces. Solo en una ocasión vi a mi madre susurrar con el sacerdote. Le decía que por la noche los trastes y no sé qué otro tanto, porque pararon de secretearse en cuanto me sorprendió detrás de la puerta escuchando. Me regañó y ya sabes. En fin, esto fue mi niñez. Yo tomaba conciencia en que sí existía lo sobrenatural. Las historias de fantasma eran cosa del recreo entre amigas. Las leyendas, los misterios, túneles sellados en los rincones de las casas del pueblo que te sacaban hasta sus afueras, cerrados con candados porque en sí nadie se atrevía a investigarlos. Por lo regular se encontraban en las huertas o en las mismas casas. Dicen que Silao esconde muchos secretos. Producto de la batalla contra los franceses, hay muchas historias entre los muros. Así que ¿cómo no pensar en esto? Mi casa ya era antigua y la gente contaba historias que nunca quise escuchar. Entendí que no solo era mi casa, sino que el pueblo completo era muy peculiar. Cada cuando, durante la comida, mis padres hablaban de que ciertas familias del pueblo se habían hallado el dinero enterrado en sus fincas. Dineros de oro puro que brotaba de las paredes y que seguramente era resguardado por sus guardianes, los cuales estaban bien muertos. El chisme corría como pólvora cuando de repente las vidas de los vecinos cambiaban de la noche a la mañana. De no tener nada, ellos lograban comprar casas y más casas. Lo que la gente decía era cierto, estos ya se encontraron el dinero. Cantidad de veces los peones de mi padre le insinuaban que ahí, en nuestra casa, sucedían cosas, que por la noche al encerrar la maquinaria, estos eran sorprendidos por sombras y ruidos que los echaban a correr despavoridos. Con cada experiencia aterradora que vivían los trabajadores de papá dentro de mi casa,
sugirieron a papá que llevara a alguien especializado. Le dijeron que había un señor en un rancho cerca de ahí que se dedicaba a la busca de tesoros. La gente suponía que si en una casa pasaba actividad paranormal era porque seguramente en algún lugar de la finca habría dinero enterrado. Mi padre siempre terminaba por callarlos en seco, más cuando alguna de nosotras nos encontrábamos cerca. Un día me tocó ver cómo mi padre reprendía a un trabajador. Se llamaba Miguel. El muchacho tenía cabello rizado, era moreno y de complexión delgada. Creo que tenía como unos escasos 16 años. Era joven y le apodaban el Collón. Su padre, que también colaboraba con el mío, lo disculpaba porque en muchas ocasiones no cumplía con su jornada laboral. El chico prefería entregar la tolva de regreso antes de que cayera la noche. Le temía a la oscuridad de los tejados y a las historias que entre los trabajadores contaban al almorzar. Yo era más chica que él y me gustaba que casualmente me buscara. Me llamaba Niña Lucía cada y cuando quería hacerme las mismas preguntas. Sus preguntas eran sobre el tema. Me decía que si no veía nada por las noches en la casa, que si yo era capaz de bajar al patio cuando caía la oscuridad. Me di cuenta de que él también había visto cosas por su insistencia. Miguel cuidaba mucho de que no le vieran conmigo y me suplicaba que no les dijera nada a mis papás porque seguro que su padre le golpearía. Me empecé a cuestionar del por qué en casa se cuidaba mucho de que no se tocaran estos temas cuando yo estuviera alrededor. Era un juego de miradas entre mi madre y mi padre. Había un, ge- Había un secreto que no entendía, pero podía reconocer esa pesadez que rodeaba las habitaciones cuando entraba a interrumpir pláticas entre mis padres. Todos callaban, hasta mis hermanas, hasta que me harté e hice un escándalo. Lloré y con gritos les dije que me dijeran qué era lo que ocultaban, que ya no era una niña, que por qué todos callaban y que no era tonta. Drama total aquel día. Mi madre por fin habló con mi padre a solas en la cocina mientras nosotras estábamos en la sala. Mis hermanas solo me decían que no pasaba nada, pero veía el miedo en ellas al balancear sus piernas. Era muy grande mi coraje que me amaché a saber la verdad.